Antes de comenzar el vídeo quería agradecerle al Pokeamigo Stu por su interés en mi persona para realizarme una entrevista, al igual que a Juli por recomendarme esta Poképasta. Sin más, que la disfruten. Cuando Silver era un niño, siempre había sentido el peso del desprecio y la indiferencia. Por mucho que luchara, el destino parecía tener otros planes para él. Él era el hijo de Giovanni, el temido líder del equipo Rocket, y esa carga lo había perseguido a lo largo de su vida. Pero lo que más odiaba era a Oro, el prodigioso y querido Oro. Todo lo que Silver deseaba, Oro lo tenía en abundancia. Amigos leales, admiradores y una familia que lo adoraba. Era insoportable. Durante mucho tiempo, Silver siguió a Gold desde las sombras, observando cómo el mundo parecía girar a su alrededor. Era como si la luz misma estuviera huyendo de Silver para rodear a su némesis. Fue en un momento de total imprudencia que Silver tomó una decisión. Si no podía ser como Gold, entonces destruiría todo lo que él representaba. La primera parte de su plan comenzaría en una fría mañana de otoño. Silver había estado observando a Oro desde la distancia, estudiando cada uno de sus movimientos, anotando cómo Oro solía hacer recorridos matutinos alrededor de Ciudad Cerezo, siempre tomando el mismo camino que bordeaba el río. Sabía que Gold era un entrenador con una rutina meticulosa, un patrón que Silver podría aprovechar. Esta rutina, tan cuidadosamente seguida, sería su nueva rutina. Lo más importante era acercarse a Gold sin levantar sospechas. Él sabía la reputación que tenía. Ser el hijo de Giovanni, el villano que había aterrorizado la región. Sabía que cualquier movimiento brusco pondría de Gold en alerta. Así que tuvo que mantener una actitud tranquila, calculadora, casi normal. Se vistió con ropa común, evitando cualquier prenda que lo delatara como parte del equipo Rocket. Quería parecerse a cualquier entrenador, tal vez a alguien que busca un poco de entrenamiento o intercambiar algunos Pokémon. Con un plan cuidadosamente trazado en su mente, Silver comenzó a seguirlo más de cerca. Gold estaba entrenando con su Typhlosion junto al río. Los dos movían con una sincronicidad que solo se lograba tras años de compañerismo. Silver observaba desde la distancia, escondido entre los árboles, asegurándose de no ser visto. Podía escuchar las órdenes de Gold, la voz firme y segura guiando a su Pokémon a través de una serie de movimientos complejos. Cada vez que Typhlosion completaba un ataque, Gold lo recompensaba con una valla. Mientras Gold continuaba su entrenamiento, Silver se acercó, sabiendo que su presencia no debía ser repentina ni intrusiva. En su lugar, optó por una táctica más sutil. Se aseguró de pisar una rama seca en el suelo, causando un crujido lo suficientemente fuerte como para que Gold lo escuchara. Gold se dio la vuelta, con una sorpresa momentánea en su rostro, pero cuando vio a Silver, simplemente levantó la mano en señal de saludo. Silver devolvió el gesto, acercándose lentamente, con una sonrisa. «Silver, ¿qué haces aquí?», Gold preguntó, en un tono amigable, pero con una ligera curiosidad. Silver se detuvo a una distancia segura, lo suficientemente cerca como para que su presencia no pareciera hostil. «Entrenando como siempre», respondió Silver con voz tranquila. «He oído que este lugar es excelente para fortalecer a los Pokémon». Gold asintió, relajándose al ver que Silver no representaba amenaza alguna. A lo largo de sus viajes, había aprendido a no juzgar a los demás por su pasado, aunque sabía que Silver provenía de una familia complicada, nunca había sentido que el chico fuera un enemigo directo. «Sí, es un buen lugar», dijo Gold sonriendo. «Typhlosion y yo venimos aquí cada vez que tenemos la oportunidad. Está tranquilo, y el río tiene agua fresca para los Pokémon». Silver asintió, simulando interés en lo que Gold decía mientras su mente calculaba cada próximo movimiento. Sabía que, si jugaba bien sus cartas, podría acercarse lo suficiente como para hacer que bajara la guardia. Así que decidió seguir el juego.
He estado pensando en cómo mejorar la fuerza de mis Pokémon, comentó Silver. No importa cuánto los entrene, siempre parece que me falta algo. ¿Tienes algún consejo? Gold se animó ante la pregunta, siempre dispuesto a ayudar a otros entrenadores a mejorar. Durante los próximos minutos, comenzó a compartir algunos de sus métodos de entrenamiento, detallando cómo había logrado fortalecer a sus Pokémon. Habló con pasión, y Silver escuchó con atención fingida, asintiendo en los momentos adecuados. Es una cuestión de conexión con ellos, ¿sabes? Gold dijo, mientras acariciaba a su Typhlosion. No se trata solo de dar órdenes. Es un vínculo que se fortalece con el tiempo y la confianza mutua. Silver contuvo una risa sarcástica. La idea de que el poder provenía de la conexión y la confianza le parecía ridícula. Pero sabía que tenía que mantener la fachada, así que continuó escuchando, incluso haciendo algunas preguntas que mostraban su supuesto interés en las palabras de Gold. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Gold recogió sus cosas y se preparó para irse. Silver notó la fatiga en sus movimientos, la rutina diaria finalmente comenzaba a hacer mella en él. Este fue el momento perfecto. Por cierto, dijo Silver, como si acabara de recordar algo, escuché un rumor en la ciudad sobre un Pokémon raro que ha sido visto cerca del bosque del encinar. Aparentemente, es un Pokémon único, pero nadie ha podido confirmarlo. Pensé que tal vez podrías estar interesado en investigarlo. Los ojos de Gold brillaron al mencionar un Pokémon único. Siempre había sido curioso, con una pasión por descubrir lo desconocido y expandir su equipo. La plata había capturado por completo su atención. ¿De verdad? Preguntó Gold, tratando de contener su emoción. ¿Qué tipo de Pokémon es? ¿Qué sabes de él? Silver pensó por un momento antes de responder. No estoy seguro de cuál es exactamente, pero los rumores dicen que solo aparece por la noche y es extremadamente difícil de encontrar. Quizás sea solo un mito, pero pensé que podría ser un desafío interesante para alguien como tú. El bosque del encinar podría ser un lugar peligroso, especialmente de noche, pero la idea de encontrar un Pokémon único era demasiado tentadora para dejarla pasar. Suena interesante, dijo finalmente, con una sonrisa. Creo que lo revisaré esta noche. Silver asintió, ocultando su satisfacción. Sabía que Gold no podría resistir la oportunidad de capturar un Pokémon único, y ahora lo tenía justo donde lo quería. Él había sembrado la semilla de la curiosidad de su enemigo. Entonces, buena suerte, dijo Silver, dando un paso atrás. Quizás te vea por allí. Con eso, Silver se dio la vuelta y se alejó, dejando a Gold solo con sus pensamientos. Mientras caminaba hacia la salida, una oscura sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía que la trampa estaba casi lista, y todo lo que tenía que hacer ahora era esperar. Más tarde esa noche, Silver regresó al bosque del encinar, preparándose para el siguiente paso de su plan. Él había elegido un lugar apartado en lo profundo del bosque, donde la oscuridad era tan densa que apenas se podía ver el cielo. Había preparado una pequeña cabaña abandonada, oculta entre los árboles y las sombras. Mientras caminaba hacia la cabaña, recordó la noche que pasó preparándola. Las ventanas estaban cubiertas con tablones, asegurando que no entrara ni un rayo de luz. Él había reforzado la puerta y colocado trampas alrededor del perímetro para asegurarse de que Gold no tuviera ninguna oportunidad de escapar. También había traído algunos suministros básicos, no porque quisiera que Gold estuviera cómodo, sino porque quería que sobreviviera el tiempo suficiente para lo que tenía planeado. Al llegar a la cabaña, Silver revisó las trampas una vez más. Todo estaba en su lugar, preparado para lo que estaba por venir. Entonces se sentó en la oscuridad, esperando pacientemente. Él sabía que Gold llegaría pronto. No pasó mucho tiempo antes de que Silver escuchara el crujir de las ramas bajo los pies de alguien que se acercaba.
Se escondió en las sombras, observando cómo Gold se acercaba a la zona, mirando a su alrededor con curiosidad y precaución. El entrenador estaba completamente ajeno al peligro que lo amenazaba. Silver había esperado este momento pacientemente, con una calma que rozaba lo antinatural. Mientras observaba a Gold moverse con cautela a través del bosque del encinar, su mente reproducía todo lo que había preparado meticulosamente. Una pista falsa que llevaría de Gold directamente a un área peligrosa, y una vez allí, la última decepción que sellaría su destino. El bosque del encinar era un lugar conocido por su atmósfera misteriosa, llena de secretos y leyendas. Las copas de los árboles eran tan densas que apenas dejaban entrar la luz de la luna, sumergiendo todo en una oscuridad eterna. La brisa nocturna susurraba entre las hojas, creando un murmullo constante que parecía susurrar advertencias. Era un lugar donde la realidad y la ilusión se entrelazaban, donde los Pokémon fantasmales eran solo una parte de las cosas que acechaban en las sombras. Gold caminó con cuidado, sus sentidos agudizados por la oscuridad. Había dejado a su Pokémon más grande en sus Pokébolas, sabiendo que el terreno irregular y la densa vegetación harían difícil moverse con ellos a su lado. Solo Sunflora estaba afuera, su pequeño amigo y confidente, que lo acompañaba a su lado, siempre alerta. A medida que avanzaba, Gold sintió un nudo en el estómago. Había algo en el ambiente que no estaba bien. El bosque, normalmente lleno de sonidos nocturnos, parecía casi silencioso, como si incluso los Pokémon hubieran decidido mantenerse alejados de esa zona. Pero la curiosidad y la emoción de encontrar un Pokémon único lo impulsaron a seguir adelante, ignorando el instinto que le decía que se diera la vuelta. Después de un rato, Gold llegó a un pequeño claro. Allí, en el centro del claro, había una figura oscura, envuelta en sombras. A primera vista, parecía un Pokémon, uno que Gold no podía identificar de inmediato. Era grande y tenía una silueta imponente. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras intentaba enfocar la vista, tratando de discernir los detalles en la penumbra. Pero lo que Gold no sabía era que la figura no era un Pokémon. Era una trampa ingeniosa, una ilusión creada por el Haunter de Silver, que proyectaba una imagen fantasmal en el centro del claro. La criatura parecía moverse ligeramente, como si estuviera viva, respirando en la oscuridad, lo suficientemente real como para engañar a cualquiera. Oro, sin sospechar la trampa, comenzó a acercarse lentamente. Cada paso fue meticulosamente calculado, su cuerpo tenso de anticipación. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sacó una Pokébola de su cinturón, preparándose para lanzar un ataque de contención antes de intentar la captura. Pero justo cuando levantó el brazo, sintió algo bajo sus pies que no debería estar allí. Un leve clic resonó en el silencio del bosque. La trampa había sido activada. Antes de que Gold pudiera reaccionar, el suelo bajo sus pies se hundió. Fue un movimiento rápido y brutal, diseñado para que no tuviera tiempo de escapar. La trampa, oculta bajo una capa de hojas y ramas, se abrió de golpe, revelando un foso cavado por Silver. Oro cayó, incapaz de detener su descenso. El dolor fue inmediato, agudo y abrumador, como si todo su cuerpo hubiera sido atravesado por el fuego. Un grito desgarrador escapó de sus labios mientras yacía en el suelo, su cuerpo aplastado bajo su propio peso. Sunflora, que había saltado de su lado en el último segundo, estaba de pie al borde del pozo, gritando de desesperación. Sus pequeños ojos miraban hacia abajo, tratando de encontrar una manera de ayudar a su entrenador, pero la profundidad del pozo hacía eso imposible. Gold intentó moverse, pero cada pequeño movimiento solo intensificaba el dolor. Su visión se nubló y la oscuridad que lo rodeaba parecía apoderarse de su conciencia. Silver, observando desde las sombras, salió de su escondite con una sonrisa maliciosa. Todo había salido según lo planeado. Se acercó lentamente al borde de la fosa, sus pasos resonando en la quietud de la noche.
Vaya, Gold, dijo con una voz que simulaba una falsa sorpresa. Parece que has caído en una pequeña trampa. Gold miró hacia arriba con esfuerzo, tratando de concentrarse en Silver. El dolor era casi insoportable, pero la rabia y la confusión en su mente eran aún mayores. ¿Por qué? Logró decir, su voz quebrada por el sufrimiento. Silver se arrodilló al borde de la fosa, mirando a su rival herido con una mezcla de satisfacción y desprecio. ¿Por qué? Él repitió de manera burlancia. ¿De verdad no entiendes? Todo lo que tienes, todo lo que eres. Me ha sido quitado una y otra vez. Y ahora, por fin, puedo devolverte algo de lo que me has hecho sentir. La visión de Gold comenzó a desvanecerse, lo que le provocó desmayarse debido a la pérdida de sangre. El espectro de Silver salió de la oscuridad burlándose de la situación. Silver se quedó quieto antes de dar una orden al espectro. Haunter, llévalo adentro. Haunter bajó al pozo, sacando a Gold que estaba inconsciente. Sunflora, con lágrimas en los ojos, intentó correr hacia su entrenador, pero Silver lo detuvo con una mirada severa. No, pequeño. Tu entrenador necesita aprender una lección. Dándole una patada en el proceso, Silver dejó a Sunflora a merced de Feraligator. Diviértete, chico. Silver se dirigió al lugar donde el espectro había llevado a Gold. Empujó la puerta que se estaba cerrando lentamente. La habitación estaba completamente oscura, con solo la tenue luz de la luna filtrándose a través de las grietas en las tablas que cubrían las ventanas. Silver vio a Gold en una esquina tirado en el suelo. Disfruta de tu última noche en paz, dijo, con una sonrisa torcida. El espectro a cargo de la cabaña se fue, dejando a Gold atrapado en su propia pesadilla. Día 1. La cabaña estaba sumida en una oscuridad inquietante, rota solo por el ocasional parpadeo de una lámpara de aceite que colgaba del techo, proyectando sombras en las paredes. Un goteo constante que provenía de una grieta en el techo marcaba el paso del tiempo de manera irregular, creando una atmósfera opresiva y desconcertante. En el centro de la habitación, Gold comenzaba a recuperar la conciencia, su mente emergiendo lentamente del abismo en el que había caído la noche anterior. Lo primero que sintió fue un dolor agudo y punzante, que atravesó su cuerpo desde múltiples puntos. Intentó moverse, pero sus extremidades no respondieron como debían. El dolor no provenía solo de las heridas físicas, sino también de algo más profundo, un sentimiento de vacío y desesperanza que lentamente lo invadía, como si su misma esencia estuviera siendo drenada. Gold abrió los ojos con dificultad, su visión se nublaba mientras intentaba concentrarse en su entorno. Al principio, todo lo que vio fue una masa oscura y amorfa, pero a medida que su visión se aclaraba, comenzó a distinguir las siluetas de la habitación. Estaba en una cabaña, eso era evidente, pero no en cualquier cabaña. Las paredes estaban reforzadas con metal, las ventanas bloqueadas con tablones gruesos, y el aire estaba cargado de humedad que dificultaba la respiración. Intentó moverse de nuevo, solo para darse cuenta de que estaba atado a una camilla de metal. Las gruesas correas de cuero apretaban sus muñecas y tobillos, sujetándolo con fuerza. Un frío paralizante se apoderó de él al darse cuenta de su situación. Estaba atrapado, completamente a merced de quien lo había traído aquí, sus recuerdos borrosos. Escuchó pasos acercándose, comenzó a intentar escapar aún más desesperado que antes, hasta que la tenue luz iluminó el rostro de la otra persona. Plata. Vaya, amigo, está bien, me atrapaste. Tengo miedo, ya puedes dejar de fingir. Buenos días, Gold, dijo Silver con una voz suave pero venenosa. Espero que hayas dormido bien. Tienes una larga semana por delante. Gold intentó hablar, pero su garganta estaba seca. El miedo comenzó a instalarse en su pecho, un miedo primitivo que surgía de la profunda realización de que estaba completamente indefenso.
El cabello rojizo de Silver cae en mechones sobre sus hombros mientras se coloca una túnica blanca sobre su camiseta de cuello alto negra y roja, murmurando las primeras palabras de la noche, aunque podría haber sido de día. ¿De qué tienes miedo, campeón? Su mirada recorrió el cuerpo de Gold, trazando su estómago y la forma de sus intestinos con los dedos. Silver continuó, golpeando 2 veces la zona de los riñones, sacó el marcador rojo del bolsillo de su bata, trazando una X. La situación dejó a Gold desconcertado, logrando sentir la tensión en las acciones llevadas a cabo por Silver a lo largo de su bizarra interacción. ¿De qué tienes miedo? Él preguntó de nuevo, esta vez con un tono irritado. Gold saltó de nuevo al asiento del piloto en su mente, respondiendo por defecto. Muerte, oscuridad, no sé Silver. Silver asintió en señal de comprensión. Se acercó a una mesa en la esquina de la habitación, donde había una pequeña bandeja cubierta por un paño oscuro. Con un gesto deliberado, retiró el paño, revelando una serie de instrumentos que brillaban bajo la tenue luz. Había todo tipo de herramientas quirúrgicas. Gold tragó saliva, sintiendo cómo su miedo se transformaba en puro terror. Nunca había visto a Silver tan frío. Había conocido a muchos entrenadores en sus viajes, pero ninguno de ellos había tenido esa mirada en sus ojos, esa siniestra determinación. Pero primero, hay algo que quiero que entiendas, dijo Silver, mientras seleccionaba cuidadosamente uno de los instrumentos. No lo estoy haciendo por odio, Gold. Lo hago por justicia. Porque el universo necesita equilibrarse. Y para que yo sea libre de mi sombra, necesitas convertirte en nada. Sosteniendo un escalpelo en la mano, Silver se acercó lentamente a la camilla. La hoja reflejaba la luz de la lámpara, lanzando destellos que parecían brillar en las paredes. Gold sintió que su respiración se aceleraba, el pánico comenzando a apoderarse de él. Silver levantó la mano sosteniendo el escalpelo sobre el abdomen de Gold. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, y todo lo que Gold podía escuchar era el sonido de su propio corazón, latiendo en su pecho. La mano de Silver continuó su viaje, trazando la primera línea en la piel de Gold, abriendo un corte preciso y profundo. El dolor fue inmediato y agudo, una explosión de fuego que recorrió el abdomen de Gold y se extendió por todo su cuerpo, un sonido desgarrador que resonó a través de las paredes de la cabaña. Sin embargo, Silver no se detuvo. Continuó cortando, separando lentamente la piel y el músculo, exponiendo el tejido que yacía debajo. Gold intentó retorcerse, su cuerpo buscando instintivamente escapar del dolor insoportable, pero las correas que lo ataban a la camilla se lo impedían. Su respiración era un jadeo entrecortado, sus ojos estaban bien abiertos, llenos de terror y sufrimiento. Cada nuevo corte se sentía como un rayo atravesando su cuerpo, y la sangre comenzó a manchar las sábanas debajo de él. Finalmente, Silver se detuvo. Sus manos, que hasta entonces habían trabajado con escalofriante meticulosidad, se detuvieron. Gold, con su mente nublada por el dolor, no entendía lo que estaba sucediendo. Sintió el aire frío sobre la carne expuesta de su abdomen, mezclándose con el calor de la sangre que fluía de las incisiones. Pero lo que más lo aterraba era la sensación de vacío, de que algo se estaba desmoronando dentro de él, algo vital. Silver dejó el escalpelo a un lado y, con un gesto tranquilo, tomó unas pinzas de acero de la bandeja. La herramienta reflejaba la luz de la lámpara, enviando destellos que danzaban en las paredes de la cabaña, como si fueran luces bailando en una escena macabra. Con una mirada que exudaba una mezcla de concentración y sadismo, Silver se inclinó sobre el abdomen de Gold, su respiración lenta y controlada. Con los forceps, Silver comenzó a separar el tejido. Gold sintió cómo la herramienta se hundía en su carne, desgarrando músculo y grasa, abriéndose camino a través de su cuerpo como si estuviera desgarrando tela. El dolor que ya era insoportable se multiplicó. La visión de Gold comenzó a oscurecerse.
Intentó gritar, pero su garganta ya no respondía. Los sonidos que emitía eran solo gemidos ásperos y sofocados, casi inaudibles. Su cuerpo, agotado por la agonía, comenzaba a fallarle, pero Silver no se detuvo. Era como un escultor obsesionado, trabajando en su obra maestra con un fervor enfermizo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Silver alcanzó su objetivo. Con un movimiento firme, insertó la pinza más profundamente en el abdomen de Gold, buscando algo específico. La herramienta encontró su presa, y con un tirón firme, Silver comenzó a extraerla. El dolor que sentía Gold era tan intenso que su cuerpo se arqueó fuera de la camilla, sus ojos se llenaron de lágrimas, su mente se nubló, y un grito ahogado, lleno de pura agonía, escapó de sus labios. Silver, con una expresión de inquietante satisfacción, continuó tirando hasta que finalmente lo extrajo por completo. En su mano, sostenido por las pinzas, estaba el riñón de Gold, aún latiendo levemente, como si se negase a aceptar que había sido arrancado de su lugar natural. Silver miró el órgano por un momento, casi como si estuviera evaluando su trabajo, admirando la crueldad de lo que acababa de hacer. Luego, con un gesto casual, dejó caer el riñón en un recipiente de metal que había preparado en la bandeja. Silver dejó la camilla a un lado por un momento, dirigiéndose de nuevo a la mesa donde descansaban sus instrumentos quirúrgicos. Esta vez, tomó una jeringa que contenía un líquido claro y translúcido que parecía inofensivo a simple vista. Lo llenó con precisión, asegurándose de que la dosis fuera la justa, ni demasiado para matar, ni tampoco que no tuviera efecto. Regresó a la camilla donde yacía Gold, luchando por mantenerse consciente. En un movimiento eficiente, Silver insertó la aguja en una vena cerca de donde había hecho la incisión. Lentamente, inyectó el contenido en el torrente sanguíneo de Gold, observando cómo reaccionaba su víctima. Gold sintió una frialdad recorrer su cuerpo, diferente del ardor que había sentido antes. Era como si una marea helada fluyera por sus venas, adormeciendo parcialmente el dolor, pero sin lograr que desapareciera por completo. La sustancia que Silver le había inyectado estaba diseñada para mantenerlo vivo, para estabilizarlo lo suficiente para que su cuerpo no fallara debido a la pérdida de sangre y órganos vitales. No fue misericordia, sino crueldad calculada. Silver quería asegurarse de que Gold sobreviviera para seguir sufriendo, para seguir experimentando el horror de su situación. Silver observó cómo la respiración de Gold, aunque todavía errática, comenzaba a estabilizarse. La mirada vidriosa de su prisionero comenzó a recuperar algo de enfoque, aunque su cuerpo aún temblaba por la experiencia traumática que acababa de soportar. No quiero que mueras. Todavía, dijo Silver en un susurro, casi con ternura. Hay mucho más que tengo planeado para ti, Gold. Las palabras de Silver eran evidentes, un recordatorio de que esto era solo el comienzo de la pesadilla de Gold. Con su riñón ya removido y su cuerpo apenas sostenido por la sustancia inyectada, Gold sabía que no había escapatoria. Su mente, nublada por el dolor y la desesperación, solo podía preguntarse qué más podría sufrir antes de que su tortura llegara a su fin. Silver se limpió la sangre de las manos con un trapo, observando con una mezcla de satisfacción y desdén cómo Gold intentaba mantenerse consciente. La vida de su enemigo estaba en sus manos, y estaba decidido a exprimir hasta la última gota de sufrimiento posible. Finalmente, después de asegurarse de que Gold estaba estable y no moriría antes de su tiempo, Silver se dirigió a la puerta de la cabaña. Antes de irse, apagó la lámpara de aceite, sumergiendo la habitación en una oscuridad total, dejando a Gold solo con su dolor y desesperación. Te veo mañana, Gold, dijo Silver antes de cerrar la puerta, sus palabras resonando en la oscuridad. Descansa lo que puedas. Mañana será un día largo. Y con esas palabras, Silver dejó a Gold a merced de la oscuridad y el dolor.
La sustancia que se había inyectado le aseguraría de Gold que permaneciera vivo y consciente, capaz de sentir cada momento de su tormento, pero sin la liberación de la muerte. La cabaña cayó en silencio, roto solo por los débiles gemidos de Gold y el constante goteo de sangre cayendo al suelo. A pesar del dolor, a pesar del horror de lo que acababa de suceder, Gold sabía que el verdadero terror aún estaba por venir. Día 2. La noche había sido larga y agonizante para Gold. Su mente, atormentada por el dolor y el vacío que llevaba dentro, apenas había podido conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, imágenes de lo que había sufrido el día anterior lo invadían, transformando sus pensamientos en una espiral de terror y desesperación. El dolor constante en su abdomen, la pérdida de su riñón y la fría sustancia que Silver le había inyectado lo mantenían en un estado de vigilia forzada, un estado entre la conciencia y la inconsciencia, donde el sufrimiento nunca desaparecía por completo. La luz de la mañana apenas se filtraba a través de las pequeñas grietas de la cabaña, pero para Gold, el día había perdido todo sentido del tiempo. No hubo amanecer, no hubo escape. Solo la promesa del dolor. La puerta de la cabaña se abrió con un chirrido ensordecedor, y Gold giró la cabeza con esfuerzo, sus ojos nublados por el agotamiento y el sufrimiento. Silver entró en la habitación, su alta y oscura silueta contrastando con la penumbra del interior. Llevaba la misma expresión fría y calculadora de siempre, pero esta vez había algo diferente en su mirada, algo más oscuro, más primitivo. Sin decir una palabra, Silver cerró la puerta detrás de él y se acercó a la camilla donde estaba atado Gold. La tenue luz de la lámpara en su mano iluminaba su rostro, revelando una intensidad en sus ojos que no había mostrado antes. Una especie de hambre que no tenía nada que ver con el deseo de venganza o el sadismo que había mostrado hasta ahora. Era un hambre más profunda y más insidiosa. Silver dejó la lámpara sobre la mesa y se acercó a Gold, cuya presencia parecía llenar toda la habitación, una sombra oscura y amenazante que crecía con cada paso. Gold sintió un nudo en el estómago, una sensación de incomodidad que se mezclaba con el dolor constante en su abdomen. Sabía que este día sería peor que el anterior, lo podía sentir en el aire, en la forma en que Silver lo miraba, como un depredador observando a su presa. Buenos días, Gold, dijo Silver, su voz suave pero llena de una tensión que hacía que cada palabra pareciera una amenaza. Espero que hayas descansado, porque hoy vamos a explorar nuevos límites. Silver sacó un cuchillo de su bolsillo, una herramienta más pequeña y menos precisa que el escalpelo que había utilizado el día anterior, pero con una hoja igualmente afilada y amenazante. Lo giró entre sus dedos, la luz de la lámpara reflejándose en el acero mientras sus ojos se fijaban en el rostro de Gold. No necesito ser tan meticuloso hoy, dijo Silver, su voz adoptando un tono más relajado, casi casual. Ya he hecho lo suficiente para debilitarte, para hacerte entender tu situación. Ahora, quiero disfrutar esto un poco más. Gold intentó hablar, pero su garganta estaba seca y su voz no era más que un susurro quebrado. No tenía la fuerza para luchar, ni siquiera para suplicar. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que estaba a punto de suceder. Silver estaba decidido, y su crueldad no conocía límites. Silver se acercó a la camilla y, con un movimiento rápido y preciso, hizo un pequeño corte en el pecho de Gold, justo debajo de la clavícula. El dolor fue inmediato, una punzada aguda que se sumó al tormento ya existente en su cuerpo. La sangre comenzó a fluir de la herida, goteando lentamente sobre la piel de Gold. Silver observó fluir la sangre, su expresión permaneciendo impasible. Pero había algo en su mirada, un extraño destello en sus ojos que indicaba que algo estaba cambiando dentro de él. La sangre brotando de Gold parecía tener un efecto hipnótico en Silver, como si estuviera observando algo fascinante y repulsivo al mismo tiempo.
¿Sabes, Gold?, dijo Silver en voz baja, mientras hacía otro corte, esta vez más largo, a través del pecho de su víctima. He estado pensando mucho estos últimos días. Pensando en lo que realmente significa destruir a alguien, lo que realmente significa consumir a alguien. Las palabras de Silver hicieron que el corazón de Gold se detuviera por un momento. Había algo en ese tono, en esa elección de palabras, que era profundamente perturbador. La palabra consumir resonó en su mente, evocando imágenes oscuras y primitivas, pensamientos que no había tenido ni en sus peores pesadillas. Silver continuó cortando, trazando líneas irregulares en la piel de Gold, sin ninguna preocupación por la precisión o el control que había mostrado antes. Fue un acto más brutal y desordenado, como si estuviera liberando algo salvaje y reprimido. Siempre fuiste el héroe, continuó Silver, su voz adoptando un tono más introspectivo. El entrenador perfecto, el chico de oro. Todo lo que hiciste parecía estar bien, como si el mundo estuviera destinado a seguir tus pasos. Pero ¿qué pasaría si todo eso desapareciera? ¿Qué pasaría si tomara todo lo que eres y lo hiciera mío? Silver se detuvo por un momento, su respiración se había vuelto más pesada, más trabajosa. Miró la sangre que cubría su cuchillo y, sin pensarlo, pasó su lengua por el filo, saboreando el sabor metálico de la sangre de Gold. Gold observó con horror lo que Silver acababa de hacer. Aunque fue solo un acto momentáneo, un reflejo, fue suficiente para que algo cambiara en el aire de la habitación. Silver había cruzado una línea, y ambos lo sabían. Fue la primera pista de algo mucho más oscuro, algo que estaba arraigado profundamente en su psique. Silver cerró los ojos por un momento, como si estuviera saboreando el instante, antes de abrirlos de nuevo y mirar a Gold, su expresión una mezcla de deseo y odio. ¿Sabes cómo se siente, Gold?, Silver preguntó en un susurro. Sabiendo que tienes el poder de destruir a alguien, de consumir su esencia, de hacer que sean parte de ti. Es una sensación que nunca he experimentado antes, y debo decir que es embriagadora. Gold sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aunque Silver solo había insinuado lo que pasaba por su mente, el mero hecho de que lo hubiera mencionado, de que lo hubiera contemplado, era suficiente para llenar el corazón de Gold con un terror indescriptible. Silver, aún sosteniendo el cuchillo, hizo otro corte, esta vez más profundo, provocando un gemido de dolor de Gold. Él observó cómo la sangre fluía libremente, manchando sus manos y la camilla. Cada gota parecía alimentar ese oscuro deseo que comenzaba a crecer dentro de él, esa idea que, aunque aún no estaba completamente formada, ya empezaba a tomar el control de su mente. No voy a hacer nada más hoy, Gold, dijo finalmente Silver, su voz más baja, casi ronca. No hoy. Pero tú sabes tan bien como yo que esto no ha terminado. Es solo cuestión de tiempo antes de que cruce esa línea, antes de que ceda a lo que realmente deseo. Silver limpió el cuchillo en el borde de la camilla, quitando la sangre que se había acumulado en la hoja. Su mirada, ahora más fría y controlada, volvió a posarse en Gold, quien apenas podía mantener la conciencia, su cuerpo sacudido por el dolor y la pérdida de sangre. Descansa, oro, dijo Silver, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Porque la próxima vez, puede que no tengas tanta suerte. Con esas palabras, Silver se dio la vuelta y salió de la cabaña, dejando a Gold solo una vez más, sumido en un dolor tan profundo que apenas podía distinguir entre la realidad y la pesadilla. Pero en su mente, en el fondo, sabía que lo que había sucedido hoy era solo un preludio. Silver había comenzado a ceder ante algo mucho más oscuro, algo que amenazaba con consumir no solo a Gold, sino también a él mismo. Mientras el dolor ardía en su cuerpo y la oscuridad de la cabaña lo envolvía, Gold no podía evitar que su mente divagara, atrapado entre el sufrimiento y la confusión.
A pesar de todo lo que había soportado, una pregunta persistente, que atravesaba su conciencia con una mezcla de tristeza y desconcierto, se cernía en su mente. ¿Qué había llevado a Silver a convertirse en esto? Recordó al Silver que había conocido durante sus viajes, siempre distante, siempre frío, pero con un fuego dentro de él que, en algún momento, Gold había llegado a respetar. Silver no era como los otros villanos a los que se había enfrentado. No se dejaba llevar por una simple ambición o codicia. Había algo más profundo, algo más oscuro, un odio que parecía devorarlo desde adentro. ¿Qué le había pasado a Silver? Gold se preguntó, mientras sus pensamientos se deslizaban hacia el pasado. Recordó las miradas de desprecio que le lanzaba Silver, la forma en que lo desafiaba en cada encuentro, como si estuviera buscando algo que siempre se le escapaba. ¿Siempre había sido así, o el peso del legado de Giovanni había deformado a Silver más allá de la redención? A pesar del dolor, Gold sentía una profunda tristeza por lo que Silver se había convertido. ¿Cómo había llegado a odiarlo tanto? Gold siempre había creído en la posibilidad de redención, que incluso las almas más oscuras podían encontrar la luz. Pero ahora, mientras yacía allí, herido y sangrando, no podía evitar sentir que tal vez había fracasado. Quizás nunca entendió realmente qué impulsaba a Silver, qué lo había llevado a este abismo de locura. Plata, pensó Goro con un nudo en el corazón, ¿por qué no pudiste encontrar otra manera? Pero la respuesta no llegó, solo el frío de la cabaña, el dolor que no cesaba y la creciente sensación de que ambos estaban atrapados en un camino sin retorno. Día 3. La oscuridad en la cabaña era menos opresiva al amanecer del tercer día. Aunque el dolor que atormentaba a Gold aún lo mantenía en un estado de agotamiento extremo, algo en la atmósfera había cambiado. Había una calma inusual, una pausa en la tortura que lo dejó en un estado de inquietud. No sabía si esto era un alivio temporal o simplemente la estrategia de Silver para prolongar su sufrimiento. Oro había perdido la noción del tiempo. Los días se difuminaban en su mente, y todo lo que podía hacer era concentrarse en mantenerse consciente, en luchar contra el dolor que palpitaba en cada parte de su cuerpo. Las heridas que Silver le había infligido estaban lejos de sanar, y el vacío en su abdomen donde una vez estuvo su riñón seguía siendo una herida constante, tanto física como mental. La puerta de la cabaña se abrió de nuevo y la figura familiar de Silver entró en la habitación. Sin embargo, esta vez no había la misma tensión en sus movimientos, la misma energía oscura que lo había impulsado los días anteriores. Silver se movió con una calma casi relajada, cerrando la puerta suavemente detrás de él y cruzando la habitación hacia la camilla donde estaba atado Gold. Buenos días, Gold, dijo Silver, su voz suave y sorprendentemente tranquila. Hoy no te voy a hacer daño. Al menos, no de la manera que esperas. Gold lo miró con desconfianza, su mente nublada por el agotamiento y el dolor. No entendía lo que Silver quería, pero sabía que cualquier momento de paz en esta situación solo significaba que algo peor estaba por venir. Aún así, no pudo evitar sentir un ligero alivio al escuchar esas palabras, si no fuera solo por el hecho de que no sufriría más cortes ni torturas físicas por ahora. Silver se acercó a la camilla y, para sorpresa de Gold, se sentó en una silla a su lado, inclinándose ligeramente hacia adelante. La expresión en su rostro no era la de un torturador sádico. Había algo diferente, algo más personal. He estado pensando, Gold, dijo Silver, entrelazando las manos en su regazo. Sobre nosotros. Sobre lo que somos y lo que siempre hemos sido. Gold no sabía cómo responder a eso. Su mente estaba demasiado agotada para intentar entender lo que Silver estaba insinuando, pero algo en el tono de su voz le hizo sentir una inquietud diferente, una sensación de que este día sería extraño de una manera que no podía anticipar. Tú y yo, siempre hemos sido opuestos, ¿verdad? Silver continuó, con una ligera sonrisa. Tú, el héroe.
Yo, el villano. Pero en el fondo, ¿no crees que somos más similares de lo que piensas? Las palabras de Silver. Era cierto que siempre habían estado en lados opuestos, siempre peleando, pero él nunca había considerado que pudieran ser similares. Para él, Silver siempre había sido alguien oscuro, lleno de resentimiento y odio, mientras que él mismo había tratado de seguir un camino de luz y justicia. No somos iguales, logró decir Gold, su voz apenas por encima de un susurro. Plata se rió suavemente, una risa que no contenía burla, sino algo más complicado, algo que Gold no pudo identificar de inmediato. Quizás no, respondió Silver, inclinándose un poco más cerca. Pero eso no significa que no podamos entendernos. Después de todo, Gold, no siempre tiene que ser odio, ¿verdad? No siempre tiene que ser una pelea. Gold sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo en la cercanía de Silver, en su tono, que lo hacía sentir profundamente incómodo. Era como si Silver estuviera jugando con una nueva forma de tortura, una que no requería dolor físico, sino algo más sutil, algo más psicológico. Silver extendió una mano, sus dedos rozando suavemente la mejilla de Gold, un toque que era sorprendentemente delicado, casi afectuoso. Gold se estremeció, no por el dolor, sino por la confusión que esa acción le provocó. ¿Sabes, Gold?, dijo Silver, su tono más bajo, más íntimo, he pasado mucho tiempo odiándote. Mucho tiempo queriendo destruirte. Pero ahora que estás aquí, tan indefenso, tan vulnerable. Me pregunto si realmente necesito seguir odiándote. Gold intentó mover la cabeza, pero no tenía la fuerza para hacerlo. El toque de Silver, aunque suave, tenía un peso que lo hacía sentir atrapado, incapaz de escapar de la cercanía de su enemigo. No necesito destruirte para ganar, Silver continuó, sus dedos recorriendo la mandíbula de Gold con un toque casi reverente. Quizás lo que necesito es algo diferente. Algo que tú y yo podríamos compartir, si dejaras de resistirte tanto. La mente de Gold estaba llena de una mezcla de emociones contradictorias. Repulsión, miedo y una profunda tristeza. No sabía qué estaba buscando Silver con esta conversación, pero estaba claro que era algo que le molestaba profundamente. A pesar del dolor y la confusión, Gold intentó mantener su posición, recordándose a sí mismo que no podía dejar que Silver lo rompiera así. Nosotros no somos iguales, repitió Gold, esta vez con un poco más de fuerza en su voz. Silver se detuvo, su sonrisa desvaneciéndose por un momento, reemplazada por una expresión que Gold no podía descifrar del todo. Era una mezcla de frustración y algo más oscuro, algo que acechaba justo debajo de la superficie. Quizás no, admitió Silver, retirando lentamente su mano. Pero te diré una cosa, Gold. Hay una línea muy delgada entre el odio y otras emociones. Y empiezo a preguntarme si no hemos cruzado esa línea inadvertidamente. Silver se levantó de su silla y dio un par de pasos hacia la mesa donde estaban sus herramientas. No los tocó, solo los miró, como si estuviera reflexionando sobre algo profundo. No te voy a hacer daño hoy, repitió Silver, su voz volviéndose más suave. Pero quiero que pienses en lo que dije. Porque mañana, todo podría cambiar. Mañana, podrías descubrir que las cosas no son tan simples como piensas. Gold lo observó en silencio, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. No entendía lo que Silver realmente quería de él, pero una cosa estaba clara. La naturaleza de su tortura estaba cambiando, transformándose en algo más complicado, más psicológico y, de alguna manera, más aterrador. La plata se convirtió en oro, sus ojos azules brillando en la penumbra de la cabaña. Descansa, Gold, dijo, antes de girarse hacia la puerta. Mañana podría ser un día muy revelador para ambos. Con esas palabras, Silver salió de la cabaña, dejando a Gold solo una vez más.
Pero esta vez, no era el dolor físico lo que lo atormentaba, sino las palabras de Silver, que resonaban en su mente como un eco inquietante, un recordatorio de que el verdadero terror aún estaba por venir. Día 5. La cabaña, con sus paredes de madera rancias y ventanas bloqueadas, seguía envuelta en una oscuridad constante, donde la luz del día apenas lograba filtrarse. Gold yacía en la camilla, sus heridas de punción una presencia constante en su mente, un recordatorio del sufrimiento que había soportado hasta ahora. Pero, más que el dolor físico, lo que lo atormentaba era el silencio. Un silencio tan profundo que casi era ensordecedor. Había pasado toda la noche pensando en la extraña conversación que había tenido con Silver el día anterior. Las palabras de su captor, la cercanía, el tono inquietantemente suave y casi coquetear, habían dejado una huella en su mente que no podía borrar. No podía entender a dónde Silver quería llegar con todo esto, pero una cosa era clara. Silver estaba cambiando, y no de una manera que Gold pudiera prever. La puerta de la cabaña se abrió lentamente, y el chirrido de la madera al moverse hizo que el corazón de Gold latiera con fuerza. Su cuerpo, ya debilitado por el dolor y la pérdida de sangre, reaccionó con un instinto de miedo que no pudo controlar. Sabía que hoy no sería como el día anterior, que la calma era solo un preludio de algo mucho más siniestro. Silver entró en la habitación, sus pasos ligeros y medidos. Había una expresión de calma en su rostro, pero debajo de esa máscara de serenidad, Gold pudo ver un destello en sus ojos, algo que no había estado allí antes. Era una mezcla de curiosidad morbosa y una oscuridad creciente que amenazaba con desbordarse. «Buenos días, Gold», dijo Silver, cerrando la puerta detrás de él. «Hoy es un día especial. Hoy, vamos a explorar algo nuevo. Algo que ambos hemos estado esperando, aunque tal vez tú no lo sabías». Gold sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El tono de Silver era casual, casi amistoso, pero había una carga en sus palabras que lo llenaba de un profundo terror. Silver se acercó a la camilla, sus movimientos lentos, como si estuviera disfrutando cada segundo, anticipando lo que estaba por venir. Sin decir más, Silver se dirigió a la mesa donde estaban dispuestas sus herramientas. Con una precisión que ya se había vuelto habitual, eligió un cuchillo largo y afilado, uno que Gold reconoció al instante. Era diferente del escalpelo que Silver había usado antes. Este cuchillo era más grande, más pesado, diseñado para cortar carne con facilidad. «He estado pensando mucho en nosotros, Gold», dijo Silver, dirigiendo su atención a su prisionero. «Y lo que realmente significa destruir a alguien. El odio, el dolor, todo eso es parte de ello, por supuesto. Pero hay algo más profundo. Algo que no había considerado hasta ahora». Silver se inclinó sobre la camilla, el cuchillo descansando en su mano, sus ojos fijos en los de Gold. La expresión en su rostro era inquietantemente tranquila, una calma que hizo que la piel de Gold se erizara. «Hay una manera de realmente quitarle algo a alguien», continuó Silver, bajando la voz a un susurro. «No solo su vida, no solo su espíritu. Pero su carne, su esencia. Hazlo parte de ti, literalmente». Gold sintió que su corazón se detenía por un momento, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Las palabras de Silver eran como un eco de los oscuros pensamientos que habían comenzado a surgir en su mente días atrás, pero escuchar a Silver decirlo en voz alta, con esa escalofriante calma, lo llenó de un terror que no había experimentado antes. La plata levantó el cuchillo, la hoja brillando con un resplandor frío bajo la tenue luz de la lámpara de aceite. Sin apartar la vista de Gold, comenzó a trazar la hoja sobre el brazo izquierdo de su prisionero, una línea lenta y deliberada que seguía la curva del músculo. «Esto es un experimento, Gold», dijo Silver, casi como si estuviera explicando un procedimiento médico. «Algo que necesito entender. Quiero saber cómo se siente, cómo es tomar una parte de ti y hacerla mía».
Quiero sentir esa conexión, esa comunión. Gold intentó moverse, intentó alejarse del cuchillo que ahora reposaba sobre su piel, pero estaba demasiado débil, demasiado exhausto para hacer algo más que gemir en un intento desesperado por detener lo que estaba a punto de suceder. Pero Silver no se detuvo. Con un movimiento firme, hizo el primer corte. El dolor fue inmediato y devastador. Oro gritó, su cuerpo arqueándose fuera de la camilla mientras Silver comenzaba a cortar con precisión, separando la carne del hueso. La sangre brotaba de la herida, corriendo por su brazo y goteando en el suelo, pero Silver parecía completamente ajeno al horror de lo que estaba haciendo. Su concentración era total, casi como si estuviera realizando una tarea delicada y meticulosa. Siéntelo, Gold, murmuró Silver, mientras continuaba cortando. Esto es lo que significa realmente ser parte de alguien. No solo destruirlo, sino consumirlo, hacerlo parte de ti. Gold sentía que estaba perdiendo la cabeza. El dolor era tan intenso que su visión comenzó a nublarse, y el mundo a su alrededor se desvaneció en un torbellino de sufrimiento y terror. Pero la peor parte no era el dolor físico, sino la realización de lo que Silver estaba haciendo, lo que planeaba hacer con esa parte de él. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Silver hizo un último corte, separando un gran trozo del brazo de Gold, un trozo de carne y músculo que sostenía con cuidado en sus manos ensangrentadas. Él miró la carne con una mezcla de fascinación y curiosidad, como si fuera un objeto precioso que acababa de descubrir. ¿Te preguntas cómo sabe? Silver dijo, mirando hacia arriba para encontrarse con los ojos de Gold, que apenas podía mantenerse consciente. Yo también. Siempre me he preguntado cómo sería. Y ahora, por fin, puedo saber. Sin apartar la vista de Gold, Silver llevó el trozo de carne a su boca. Masticó lentamente, saboreando cada bocado, cada fibra, mientras la sangre goteaba por la comisura de sus labios. El acto fue tanto grotesco como surrealista, una mezcla de canibalismo y ritual oscuro que transformó la habitación en una escena de pesadilla. Gold observó en shock, incapaz de comprender completamente lo que estaba sucediendo. Su mente se desmoronaba, fragmentándose bajo el peso del horror. No era solo el dolor físico lo que lo estaba destruyendo, sino la abrumadora realización de que Silver lo estaba consumiendo literalmente. Estaba perdiendo no solo su vida, sino también su humanidad, su identidad, a manos de alguien que había sido su rival, pero que ahora se había convertido en algo mucho más oscuro. Silver terminó de comer en silencio, sin prisa, disfrutando de cada momento. Cuando finalmente terminó, dejó escapar un suspiro, como si acabara de saciar un hambre que había estado latente durante mucho tiempo. Eso es gracioso, Gold, dijo Silver, limpiándose la sangre de los labios. Pensé que sería diferente. Pensé que me sentiría más completo. Pero en cambio, solo quiero más. Quiero tomar más de ti, hacerte parte de mí hasta que no quede nada de lo que eras. Se inclinó sobre Gold, con las manos aún manchadas de sangre, sus ojos brillando con una intensidad que rozaba la locura. Esto es solo el comienzo, murmuró Silver. Hoy fue un pequeño experimento, pero mañana. Mañana, te sacaré más. Y cuando termine, no quedará nada que te distinga de mí. Oro no pudo responder. Estaba demasiado roto, tanto física como mentalmente, como para siquiera intentar hablar. Solo podía mirar a Silver, su mente atrapada en un ciclo interminable de terror y dolor, mientras las palabras de su captor resonaban en sus oídos como una sentencia de muerte. Silver se levantó, satisfecho con lo que había hecho, y se dirigió hacia la puerta. Descansa, Gold, dijo antes de irse. Mañana será un día muy importante para los dos. Y con esas palabras, Silver salió de la cabaña, dejando a Gold solo una vez más, sumido en una oscuridad que no era solo física, sino también existencial.
La puerta se cerró detrás de él con un eco final, mientras la realidad de lo que acababa de suceder se asentaba en la mente de Gold. La plata había cruzado una línea de no retorno, y el oro sabía que su vida, o lo que quedaba de ella, estaba condenada a desaparecer en ese abismo que ahora los unía. Día 6. El amanecer del sexto día trajo consigo un frío inquietante que se filtraba en cada rincón de la cabaña. El oro apenas podía sentirlo, su cuerpo había sido destrozado hasta el punto de la insensibilidad. Su mente, nublada por el dolor y el sufrimiento acumulados, apenas podía procesar la realidad que lo rodeaba. Estaba atrapado en una pesadilla interminable, y en el fondo, sabía que hoy sería su último día. La puerta de la cabaña se abrió de golpe, sin el lento y meticuloso chirrido de los días anteriores. Esta vez, Silver entró con una determinación sombría, su rostro marcado por una expresión que era una mezcla de locura y hambre voraz. No hubo palabras de saludo, ni juegos mentales ni coqueteos. Hoy, Silver era una fuerza de pura destrucción, y Gold lo sentía en cada fibra de su ser. Las manos de Silver, una nueva arma brillaba, una motosierra que sostenía con firmeza. Su peso era inconfundible, el metal brillando con una luz fría y mortal bajo la tenue iluminación de la cabina. El sonido del motor muerto era un presagio de la carnicería que estaba a punto de desatarse. Gold levantó la cabeza con dificultad, abriendo los ojos con esfuerzo al ver el arma en las manos de Silver. Un terror primitivo se apoderó de él, más fuerte que cualquier cosa que había sentido en los días anteriores. Podía ver en los ojos de Silver que no había lugar para la misericordia hoy, ni siquiera para juegos sádicos. Hoy, solo habría sangre y muerte. Silver encendió la motosierra con una alegría casi infantil, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. El motor rugió al encenderse, llenando la cabina con un sonido ensordecedor y amenazante. El aire vibraba con la violencia contenida en esa máquina de destrucción, y la mirada de Silver se fijó en Gold con una intensidad que lo hizo temblar. Ya no más palabras, Gold, dijo Silver, su voz apenas audible sobre el rugido de la motosierra. Hoy, terminamos esto. Gold intentó hablar, sus labios moviéndose en un desesperado intento de suplicar por clemencia, de suplicar por su vida. Pero las palabras murieron en su garganta, ahogadas por el terror absoluto que lo paralizaba. Su cuerpo estaba demasiado débil para luchar, demasiado roto para siquiera intentar moverse. Todo lo que podía hacer era mirar, con los ojos llenos de miedo y desesperación. Por favor. Por favor. Fue todo lo que logró decir, su voz un susurro roto. Silver no respondió. La mirada de hambre y locura en su rostro era respuesta suficiente. Sin más preámbulos, levantó la motosierra y la dejó caer, apuntándola directamente al abdomen de Gold. El impacto fue brutal, el rugido de la motosierra se mezclaba con el desgarrador sonido de la carne y los huesos siendo destrozados. El oro gritó con todo lo que le quedaba, un grito de puro terror y agonía que resonó en las paredes de la cabaña. La motosierra cortaba con facilidad, separando carne, hueso y órganos en un espectáculo de sangre que salpicaba todo a su alrededor. Silver manejaba la motosierra con precisión, su rostro una máscara de concentración y éxtasis salvaje. A medida que la hoja serrada cortaba el oro, el aire se llenó con el olor acre de la sangre y la carne quemada. Era un olor nauseabundo, pero para Silver, era el perfume de la victoria, de la culminación de su obra maestra de destrucción. En cuestión de segundos que parecían eternos, Silver había cortado a Gold por la mitad, separando su cuerpo en dos partes grotescas. Las entrañas y otros órganos estaban expuestos, una visión dantesca de carne y sangre aún palpitando con los últimos vestigios de vida. El oro dejó de gritar, su voz desvaneciéndose en un lamento burbujeante mientras su vida se desvanecía rápidamente. Su cuerpo desfigurado yacía inerte, una charca de sangre se extendía debajo de él, mientras la cabaña caía en un silencio mortal.
Silver apagó la motosierra, el motor deteniéndose con un último gemido metálico, y el silencio que siguió fue más aterrador que el ensordecedor ruido que lo precedió. Silver observó su obra con oscura satisfacción, sus manos y rostro salpicados de sangre, sus ojos brillando con una locura consumada. Con una inquietante calma, Silver dejó caer la motosierra al suelo, el peso del metal resonando con un sordo golpe que parecía marcar el final de todo. Se acercó al cuerpo destrozado de Gold, sus ojos penetrando en las entrañas expuestas, en los órganos que aún palpitaban débilmente con los últimos espasmos de vida. Silver se arrodilló junto al cuerpo, su respiración pesada, pero su expresión era de puro deleite. Sin dudarlo, extendió la mano hacia el abdomen de Gold y agarró uno de sus órganos, levantándolo con reverencia, como si fuera un trofeo sagrado. Silver permanece en silencio acercando el órgano a su boca. Ahora, realmente eres parte de mí. Sin más ceremonias, Silver abrió la boca y comenzó a comer. Mordió el órgano con una ferocidad casi animal, desgarrando la carne y devorándola con un hambre insaciable. La sangre corría por su barbilla, goteando sobre sus manos y su ropa, pero Silver no se detuvo. Masticó y tragó con avidez, cada bocado llenándolo de una sensación de poder, de absoluta dominación sobre la vida de Gold. El resto del día transcurrió en un banquete macabro. La plata devoró cada órgano, cada trozo de carne que pudo arrancar del cuerpo de oro. No había prisa en sus acciones, solo un placer sádico en cada bocado, una conexión oscura que se hacía más fuerte con cada parte que consumía. La cabaña se convirtió en una escena de horror indescriptible, el aire denso con el nauseabundo olor de carne y sangre, mientras Silver se entregaba por completo a su locura. Comió con una voracidad que parecía no tener fin, cada trozo de oro que consumía lo llenaba de un placer retorcido, como si estuviera absorbiendo no solo su carne, sino también su vida, su esencia. Finalmente, cuando no quedaba nada más que devorar, Silver se sentó en el suelo, rodeado de los restos desmembrados de Gold. Estaba cubierto de sangre, su respiración era pesada, pero había una sonrisa de absoluta satisfacción en su rostro. Había destruido a Gold cuerpo y alma, lo había consumido de todas las maneras posibles, y ahora, finalmente, estaba solo en la oscuridad que tanto había deseado. La cabaña cayó en un silencio absoluto, roto solo por el sonido del viento soplando suavemente fuera de las paredes de madera. Silver se quedó allí, inmóvil, saboreando los últimos vestigios de su victoria, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en la nada. Día 7. Silver se despertó en medio de la noche, con el frío de la noche envolviendo la cabaña donde había cometido el crimen. Abrió los ojos y miró el desastre que había dejado. Sangre seca cubría el suelo, las paredes y su propio cuerpo. En el centro de la habitación yacía lo que quedaba de Gold, partido en dos, comenzando a descomponerse. Silver no sintió nada cuando lo vio. Sin ninguna emoción, se levantó, sabiendo que tenía que deshacerse del cuerpo para evitar ser descubierto. Con un gesto firme, llamó a su Pokémon. Sin cuestionar, comenzaron a cavar un profundo agujero en el bosque cercano. Silver arrastró los restos de Gold fuera de la cabaña, sin mirar el rostro destrozado de su víctima, y lo dejó caer en el agujero. Él ordenó a sus Pokémon que lo cubrieran, enterrando el cuerpo bajo capas de tierra. El silencio del bosque era su único testigo. Con el paso del tiempo, Silver dejó atrás lo que había sucedido. La cabaña estaba abandonada, junto con cualquier rastro de lo que había hecho. Se había convertido en otra persona, diferente, pero no le importaba. La vida continuó, y él también. Semanas después, la policía, que había iniciado una investigación sobre la desaparición de Gold, llegó a la zona con la ayuda de su Arcanine, entrenado para rastrear cuerpos. El perro, siguiendo su instinto, se detuvo en el suelo recién removido, ladrando insistentemente. Los oficiales cavaron rápidamente, y el olor a muerte confirmó sus temores.
encontraron el cuerpo en descomposición de Gold, apenas reconocible. La noticia llegó a la familia de Gold, y su madre fue llamada para identificar los restos. Al ver el cadáver de su hijo, algo dentro de ella se rompió. Se lanzó al suelo junto al cuerpo, aferrándose a lo poco que quedaba de él, mientras un grito desgarrador escapaba de su garganta. Era un lamento crudo y visceral, un sonido que reverberaba en los corazones de los presentes. La madre gritó el nombre de su hijo, llamándolo desesperadamente, como si con su voz pudiera traerlo de vuelta. Los oficiales observaron en silencio, incapaces de ofrecer consuelo ante tanto dolor. El viento frío llevó los gritos de la madre a través del bosque, mezclándose con el susurro de las hojas, como si la propia naturaleza compartiera su sufrimiento. En ese momento, la tragedia de lo que había sucedido se volvió palpable, un peso que ninguno de ellos podría olvidar. El lugar fue finalmente acordonado, pero los gritos de la madre continuaron resonando en la mente de todos los presentes, recordándoles que, aunque la muerte puede ser ocultada, el dolor que deja atrás es imposible de enterrar. Después de que se descubriera el cuerpo de Gold y su madre quedara devastada por la tragedia, la policía redobló sus esfuerzos para encontrar al asesino. La escena del crimen fue examinada a fondo, y los oficiales comenzaron a rastrear cualquier pista que pudiera llevarlos a la persona responsable. La unidad K9, con sus Arcanine, entrenados no solo para detectar cuerpos sino también para identificar huellas, registró la cabaña y sus alrededores, descubriendo pequeñas huellas y fragmentos de evidencia que los investigadores habían pasado por alto. Entre las pruebas recuperadas, encontraron una huella de bota parcialmente enterrada en el barro, y al comparar el patrón, fue posible rastrear el calzado hasta una tienda local. Además, dentro de la cabaña, había rastros de cabello y fibras de ropa que no pertenecían a Gold, así como huellas dactilares en el mango de la motosierra que Silver había utilizado para cometer el crimen. Con cada pista, la policía comenzó a armar el rompecabezas, y poco a poco, todas las piezas apuntaban a Silver. Había cometido errores, y ahora, esos errores lo estaban delatando. Las huellas dactilares en la motosierra coincidieron con registros anteriores de Silver, quien había sido arrestado en el pasado por delitos menores. Un testigo recordó haber visto a Silver y Gold juntos días antes de la desaparición, y con eso, la cerca se cerró rápidamente. Con la evidencia acumulándose, la policía no perdió tiempo en ir a arrestar a Silver. Lo encontraron en su casa, llevando una vida rutinaria como si nada hubiera sucedido. Cuando los oficiales irrumpieron, Silver no ofreció resistencia. La policía le puso las esposas, y mientras lo escoltaban hacia el coche patrulla, él mantenía una expresión vacía, casi indiferente. Mientras lo llevaban a la estación, uno de los oficiales intentó provocarlo, buscando una reacción, algún signo de remordimiento o miedo. ¿Sabes lo que has hecho? Vas a pudrirte en la cárcel, dijo el oficial. Pero Silver solo giró la cabeza y, con una frialdad escalofriante, respondió: el oro está muerto. Eso es lo único que importa. En su mente, la prisión era solo una consecuencia secundaria, un detalle menor en comparación con lo que había logrado. Para él, la verdadera victoria se había logrado el día que Gold dejó de respirar. Ahora, las paredes de una celda no podían quitarle eso. Mientras el coche de policía lo alejaba de su hogar, Silver miraba por la ventana, observando cómo el mundo continuaba, ajeno a su presencia. El peso de su crimen era palpable, pero a él no le importaba. Había logrado su objetivo y estaba orgulloso de ello. Vio la ventana sonriendo mientras la patrulla se dirigía hacia la prisión, sus pensamientos estaban fijos en cuando murió Gold, el resto era solo ruido.